Desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida a todo el personal que se conectó el día de hoy con nosotros. Continuando con nuestras telecapacitaciones programadas, el día de hoy les presentamos un tema muy actual y muy importante. La licenciada especialista Lumi Colquehuanca Guamaní, enfermera asistencial del Centro de Vacunación, expondrá importancia de la vacunación de la influenza en el Perú. Queda con ustedes la licenciada Colquehuanca. Puede empezar, licenciada. Ya. Buenas tardes, ya. Ya hoy día voy a tratar sobre el tema de la vacuna de la influenza. Dentro de los contenidos vamos a hablar sobre las medidas de prevención, los objetivos de la vacunación, el esquema de vacunación para el personal de salud, la definición de la influenza, la vacuna de la influenza y recomendaciones finales, ¿no?, sobre este tema. Dentro de las medidas de prevención del personal de salud tenemos 4 puntos. Uno de ellos es el lavado de manos, cumplir con las medidas de aislamiento de las personas infectadas, la vacunación del personal de salud y otras medidas sanitarias en casos de pandemia, ¿no? Dentro de estos puntos vamos a tocar lo que es el punto de la vacunación del personal de salud, que vamos a enfatizar lo que es la vacunación de la influenza en el personal de salud. Uno de los objetivos de la vacunación del personal de salud es evitar enfermedades inmunoprevenibles, proteger al trabajador con determinadas condiciones de riesgo, como inmunosupresión, enfermedades crónicas, metabólicas, entre otras. Evitar también que los trabajadores de salud sean fuentes de contagio, tanto como los pacientes que atendemos, a los colegas, nuestras familias, comunidad y entre otras personas. Evitar también el absentismo laboral como consecuencia de las enfermedades infecciosas, ¿no? Y ser ejemplo también para la población que nosotros aceptamos la vacuna de la influenza, ¿no? Dentro de la norma técnica de salud que establece el Esquema Nacional de Vacunación 2022, el esquema de vacunación para el personal de salud son todas estas vacunas que vemos acá en pantalla. Una de ellas es la hepatitis, la influenza, la vacuna antiamarílica, neumococo y la antitetánica. Dentro de estas vacunas vamos a priorizar lo que es la vacuna de la influenza del tema que vamos a tratar. Dentro de lo que es la epidemiología de la influenza, vemos que es una problemática mundial y vemos la historia a través del tiempo. En 1918 se inició la pandemia de la influenza. Esta pandemia se produjo con la cepa de la gripe H1N1 en Nueva York, donde solicitó, a las personas que se aíslen en sus casas. Esta pandemia tuvo duración más o menos entre 1918 a 1920, lo cual provocó 550 o 1000 muertes en Estados Unidos y más de 20 millones de fallecidos en todo el mundo. En el año 1957 a 1958, se dio la conocida gripe de Hong Kong, en el cual la nueva cepa fue del H2N2, lo cual causó otra pandemia. Alrededor de 116,000 personas murieron en Estados Unidos y más de 1 millón en todo el mundo. En el año 2019 se dio la conocida gripe porcina, con otra nueva cepa de la gripe H1N1, que provocó alrededor de 61 millones de contagios por la enfermedad, más de 274,000 hospitalizaciones y más de 12,400 muertes. Y también más o menos en el año 2009 hubo una vacuna contra la cepa H1N1. Ya en los años 2002, el Comité Asesor sobre Prácticas de las Vacunas, el ACIP, recomendó que los niños de 6 a 23 meses se vacunen de la gripe todos los años, o sea, una vez al año. Y en el 2010, el ACIP también recomendó que los niños de 6 meses y los adultos mayores sean vacunados contra la gripe cada año. Y es así que en el año 2019 al 2020, las vacunas contra la gripe previenen una cifra más o menos aproximada de
7.5 millones de contagios de la enfermedad, 3.7 millones de visitas al médico y bueno, también tiene 305.000 hospitalizaciones a 6.300 muertes, ¿no? Es lo que prevé ahora ya lo que es la vacuna de la influenza. Y ahora si hablamos de lo que es la vacuna de la influenza, la vacuna contra la influenza, bueno, si hablamos de lo que es la influenza es una infección vírica que afecta principalmente a la nariz, garganta, los bronquios y ocasionalmente los pulmones. La infección dura generalmente una semana y se caracteriza por la aparición súbita de fiebre alta, dolores musculares, cefalea, malestar, tos seca, dolor de garganta y rinitis, ¿no? Vemos que la influenza no es un resfriado, es distinto a un resfriado, es más brusco, más letal que un resfriado. Si hablamos de los tipos de influenza, según la Organización Panamericana de la Salud, existe 4 tipos de influenza: la A, la B, la C y la D. Vemos solamente aquí en la pantalla solo 3 serotipos de influenza porque son los más importantes. La D afecta más que todo al ganado y no causa enfermedad al ser humano, por eso no es tan importante, pero es mencionado. Dentro de estos 3 serotipos, la A, la B y la C, la A es altamente mutable y ocasionan pandemias. El tipo B ha causado brotes esporádicos con elevada mortalidad en adultos mayores, y el tipo C causa una enfermedad leve de tipo catarral y una estabilidad antigénica. Si hablamos de lo que es el serotipo A, causa epidemias estacionales de la enfermedad, casi todos en los inviernos, y hay 2 cepas que se distinguen importantes en lo que es el serotipo A, que es el AH1N1 y el AH3N2. Lo que es el serotipo B puede dividirse en 2 grandes grupos o linajes: el B Yamagata y el B Victoria. Y bueno, no tiene clasificación de subtipos. El huésped de lo que es el serotipo A se transmite a través de los humanos, aves, cerdos y equinos. Y el serotipo B solamente en humanos. De estos 3 serotipos, los más letales y los más infecciosos son el serotipo A y B, que son circulantes y causan brotes y epidemias. Es por ello que las vacunas contra la gripe estacional se incluyen en estos 2 tipos de cepas. Como vemos acá, como mencioné, la gripe A, el serotipo A, tiene 2 subtipos, que es el H1N1 y el AH3N2, y entre lo que es la gripe B, existen 2 tipos de linaje, que es la B Victoria y la B Yamagata. ¿Y cómo se va a transmitir el virus de la influenza? La transmisión del virus se transmite con facilidad de una persona a otra a través de gotículas y pequeñas partículas expulsadas por tos o por estornudos, o como bien dice acá, por beber o comer alimentos probados, ¿no?, ya por una persona enferma, ¿no? También por utilizar los utensilios ya usados por esta persona enferma, por tocarse los ojos o boca con las manos contaminadas por este virus, ¿no? Como mencioné antes, el resfriado común y la influenza estacional son diferentes, no tienen nada que ver, son diferentes los dos, y el más letal es la influenza estacional. Uno de sus síntomas es que la gripe estacional se va a caracterizar por inicio súbito de fiebre, tos. Generalmente la tos es seca, dolores musculares, articulares, de cabeza, de garganta, intenso malestar y abundante secreción nasal. La tos puede ser intensa y durar más o menos de 2 semanas a más. O sea, el tiempo es más prolongado en esta enfermedad, ¿no? Bueno, dentro de las complicaciones de la influenza, más que todo son las personas de riesgo que puedan tener estas complicaciones, ¿no? Una persona de riesgo con enfermedades crónicas puede complicarse, si es que se infecta, ¿no?, con lo que es la influenza, puede tener complicaciones frecuentes en el tracto respiratorio, ¿no?, un 10%.
que puede ser la otitis, neumonía, sinusitis aguda, encefalitis, meningitis, síndrome de Guillain-Barré, entre otras enfermedades, ¿no? Acá, según la Organización Panamericana de la Salud, vemos el reporte semanal de la influenza. Vemos dos cuadros. Por ejemplo, acá en el primer cuadro vemos la actividad de la influenza dentro del 2015 al 2023. Vemos que durante el 2015 hasta el año 2023, si notamos acá en este cuadro, en 2020 vemos que ha habido una menor cantidad de lo que es la actividad de la influenza. Y si accedemos específicamente qué cepas se ha caracterizado o hay mayor proporción de contagios, es en la cepa de la influenza A H3N2, que hubo más predominio en el año 2021, ya cuando estábamos en pandemia, ¿no? Y la actividad también de la influenza en ese tiempo también estaba elevada, ¿no? Ahora ya para el año 2023 vemos que la cantidad de lo que es de la influenza ha bajado, ha disminuido, pero todavía continúan los casos, pero es menor. En el gráfico 2 vemos la distribución también del año 2015 al 2023, pero ya una diferenciación en que vemos la influenza, la actividad de la influenza, positividad, y también de lo que es el COVID, ¿no? Donde vemos que en los años de pandemia hubo más actividad en estos casos, ¿no? Y también un incremento en el año 2021 de la actividad de la influenza. Hubo más contagios. Ahora, si hablamos de la vacuna contra la influenza, la vacuna de la influenza es un virus inactivado, ¿no? Es un virus muerto. Tiene como eficacia la prevención de síntomas en un 80% en niños y un 77% en adultos. Va a reducir 35% de hospitalizaciones por la influenza y un 47% de neumonía. Disminuye una mortalidad de un 50% y cada año va a variar las cepas virales porque va a mutar. El virus muta, por lo tanto, tiene que actualizarse lo que es el esquema de la influenza cada año. Ambos tipos de vacunas contienen similares serotipos, 2 de tipo A y 1 de tipo B. ¿Cómo funciona la vacuna? La vacuna contra la influenza hace que el organismo desarrolle anticuerpos contra el virus en circulación. Es decir, el tipo de virus que según los estudios se realizan cada año será el que tendrá más circulación en la temporada que se está iniciando. ¿Por qué cada año? Es decir, si hablamos de por qué cada año son distintas, ¿no?, las vacunas, por qué cada año, o sea, se tiene que renovar lo que es la cepa, es porque los virus de la influenza tienen una gran capacidad de mutar, por lo que cambian todo el tiempo. Y los virus en circulación suelen ser diferentes cada año. Es por ello que la composición de las vacunas contra la influenza se revisa todos los años, ¿no?, a través de investigaciones y se actualizan para brindar la mayor protección adecuada. Si hablamos de la efectividad de la vacuna, bueno, la efectividad de las vacunas pueden variar según el estado de salud del individuo y la homología entre el virus de la vacuna y el circulante. Y el hecho de que el nivel máximo de protección va a iniciar 2 semanas después de la vacunación, o sea, un lapso de 14 días tras la dosis. Ha pasado, ¿no?, de que hay muchas personas que se vacunan contra la influenza y se contagian. Pero se ha demostrado en diversos estudios que en estos casos la vacuna va a reducir la gravedad de esta enfermedad, ¿no? Es por eso la importancia de vacunar. ¿Quiénes no deberían recibirla? Bueno, las personas que no pueden recibir esta vacuna son las personas que tienen alergia a los componentes de la vacuna. Además de personas que pueden tener su sistema debilitado, personas que cuentan con un estado de salud que esté debilitado, o personas que tengan enfermedades crónicas. Entonces, estas personas van a tener que pasar con el médico para ver si se pueden vacunarse o no.
Quienes padezcan alergias graves al huevo, como anafilaxis y otras reacciones, deben recibir solo en ambientes controlados y preparados, ¿no? Como un hospital. Como les mencionaba, tiene que ser una receta médica autorizando si es que esta persona puede vacunarse, ¿no? Ya habiéndose realizado estudios, ¿no? Si es que puede vacunarse o no la persona. Acá tenemos la norma técnica del Esquema Nacional de Vacunación 2022 y bueno, acá habla sobre la composición de la vacuna, que tiene cepas de virus fraccionados, inactivos y purificados, cultivos de células de pollo, incluye cepas de la influenza H1N1, H3N2 y cepas de influenza de tipo B. La presentación de esta vacuna puede ser en frasco multidosis o monodosis. Si hablamos de frasco multidosis, hablamos de lo que es la vacuna influenza pediátrica, que está dada en los niños en edades de 6 meses hasta 2 años, 11 meses, 29 días. Es decir, los niños de 6 meses van a recibir un primer refuerzo, un segundo refuerzo reciben a los 7 meses, al año reciben una dosis, cuando cumplen sus 2 añitos también reciben una dosis. Y ya a partir de 3 añitos ya se considera como vacuna de la influenza adulto. Si hablamos de la vacuna influenza pediátrica, la dosis va a ser de 0.25 mililitros y la influenza de adulto va a ser la dosis de 0.5 mililitros. ¿Ya? Bueno, se coloca intramuscular. Y para colocar esta vacuna, nosotros sabemos que tenemos que colocarlo en personas vulnerables, ¿no? Tanto como gestantes, adultos mayores, personal de salud también está considerado, y grupos de riesgo, ¿no? En poblaciones de distritos de bajas temperaturas, comunidades nativas, fuerzas armadas, personal de la Policía Nacional del Perú, Cruz Roja, poblaciones privadas de su libertad, como cárceles, penales, ¿no? Que puede expandir esta enfermedad, y entre otros. Como les mencioné, la vía y el sitio de vacunación va a ser vía intramuscular. En los niños menores de 2 años va a ser en el músculo básico externo, que es en los muslitos, y ya a partir de los 2 años a más va a ser en el músculo deltoides, en el tercio superior del brazo. Dentro de los posibles efectos después de la vacunación, puede ser a nivel local, como es el dolor, enrojecimiento, edema, induración, ¿no? En el lugar de la zona de la inyección. Y si hablamos de reacciones sistémicas, puede haber alza térmica, malestar general, de duración entre 2 a 3 días. Está contraindicado en personas que tengan reacción alérgica severa como anafilaxia, a componentes de la vacuna, personas con antecedentes de alergia a las proteínas del huevo, y está contraindicado en lactantes menores de 6 meses de edad. Tanto esta vacuna se puede vacunar, o sea, otras vacunas virales o bacterianas simultáneamente, ¿no? También vemos que se puede vacunar, si es que te vacunas de lo que es COVID, también puedes recibir la influenza, ¿no? Y tanto como esta vacuna como otras vacunas, ¿no? Ya sean virales o bacterianas. Y como les mencioné, cada año como el virus va mutando, entonces ya el próximo año se debe realizar un cambio de la vacuna, ¿no? Con cepas circulantes en nuestro país, ¿ya? Y se debe actualizar siempre cada año la vacuna. Como les mencioné, los grupos de riesgo van a ser los gestantes, los menores de 59 meses, adultos mayores, pacientes con comorbilidades y personal de salud, ¿no? Acá tenemos lo que es la influenza pediátrica. Como les mencioné, a los 6 meses van a recibir una primera dosis, a los 7 meses un segundo refuerzo, al año una dosis y a los 2 años otra dosis de 0.25 mililitros. Y la influenza adulto ya viene a ser a partir de 3 años en adelante, ¿no? Hasta adulto mayor, que se tiene que recibir una dosis por año. Que la cantidad es de 0.5 mililitros y de manera intramuscular.
Bueno, la vacunación de la influenza, el personal de salud puede transmitir el virus de la gripe a los pacientes durante el periodo de incubación o durante la fase de infección clínica. Por lo tanto, los trabajadores tenemos la obligación de poder vacunarnos cada año para poder evitar esto que se propague. También se incluye a los estudiantes, ¿no?, que hacen sus prácticas, a los internos, a todo el personal de farmacia y en sí a todo lo que es personal del hospital que pueda recibir esta vacuna. Además vemos también que si se inicia lo que es la influenza, se transmite la influenza de este virus, puede ser la causa principal de motivos de ausentismo laboral, pues eso es lo que queremos evitar nosotros, ¿no? Y es por eso que debemos vacunarnos. Acá, según una investigación, nos menciona que los brotes de influenza nosocomial son frecuentes y alcanzan una tasa de ataque que oscila entre 12 a 60%. Es por ello que todos los trabajadores de salud deben recibir la vacuna de forma universal y anualmente. Las infecciones causadas por este virus de influenza afectan un 5 a 30% de población, lo que supone a un 3 a 5 millones de casos de enfermedad grave y 650.000 muertes en todo el mundo. Es por eso que la vacunación es la forma más efectiva para poder prevenir la enfermedad y sus consecuencias. Entre los factores más importantes que contribuyen a los brotes nosocomales de la influenza, a veces en otros países se destaca lo que es la baja tasa de vacunación y poco apego entre los trabajadores de la salud por lo que son las vacunas, ¿no? Porque a veces quizás ellos tienen miedo a las reacciones que puede generar la vacuna, es por ello que no cumplen con el esquema, ¿no?, de vacunación. Pero nosotros sabemos conscientemente que esta vacuna es importante tanto para nosotros como también para proteger a los pacientes con quienes estamos tratando, ¿no?, tanto como nuestras familias y la comunidad en general. Bueno, se ha demostrado, ¿no?, que la eficacia de la vacuna es de un 70 a un 90%, así que es muy segura. Es muy segura la vacunación. Como mencioné aquí, los personales, si hablamos del personal de salud que está en riesgo, son los trabajadores tanto de atención primaria, que tengan riesgo a su salud como inmunodeprimidos, neonatos y otros, personas que trabajan en instituciones geriátricas, en centros de atención en enfermos crónicos, trabajadores que tengan de 60 años a más, también son personas de riesgo, trabajadores con ciertas patologías crónicas como enfermedades cardiovasculares, pulmonares crónicas y otras enfermedades de riesgo para complicaciones. Y las trabajadoras que están gestando, ¿no?, también son personas que están en riesgo. Bueno, eso es más que todo lo que es la vacuna de la influenza. Más que todo tomar conciencia, no solamente como personal de salud sabemos que tenemos que salvaguardar la vida de nuestros pacientes, tanto como también de nosotros mismos. Sabemos que estamos en un hospital donde hay múltiples infecciones, enfermedades que podemos transmitir o podemos contagiarnos, lo cual debemos tomar conciencia y vacunarnos según el esquema de vacunación en base a la norma técnica. Como mencioné, hay diferentes, no solamente es la vacuna de la influenza, hay otras vacunas que el personal de salud debería ser consciente y poder vacunarnos contra esto, como la hepatitis, la vacuna antihemorílica, la vacuna del neumococo, la vacuna antitetánica y, bueno, la vacuna de la influenza, ¿no? Este esquema nos pertenece a nosotros, o sea, como personal de salud estamos obligados de poder cumplir con estas vacunas para nuestra protección misma y también poder evitar enfermedades y poder evitar transmitir enfermedades a nuestros pacientes.
Bueno, eso sería todo en caso de lo que es la vacunación de la influenza. Bien, licenciada. Le voy a transmitir las preguntas que nos ha llegado por el chat. ¿Podemos vacunarnos influenza con la vacuna del COVID? Se refiere, me imagino, juntas a la vez. Sí, normal, se puede. Según la norma técnica, simultáneamente podemos colocar tanto la vacuna como de la influenza como de la vacuna COVID. Sin ningún problema. Sin ningún problema, ¿no? Ya. Puede ser bacteriano o viral. Ya, No bien. hay problema en poder vacunar. Bien, aquí nos llega otra pregunta, dice, ¿en qué cambio de estación es ideal la aplicación de la vacuna contra la influenza o la ponen cuando tienen? Bueno, generalmente cuando inicia el invierno, pero también se ha demostrado que hay casos de elevación de lo que es la influenza en la época de enero, en febrero. Hay aumento de casos de influenza, entonces puede ser en cualquier mes del año. Pero lo ideal... En época de invierno, antes que empiece lo que es la época de invierno. Bien, licenciada. Nos llega otra pregunta. ¿Las gestantes desde qué semana se pueden aplicar la vacuna? A partir de las 20 semanas de gestación. Aquí dice a qué personas no deben vacunarse. Como mencioné, a las personas que tengan alergia a los componentes de la vacuna, ¿no? Como es la proteína del huevo. Entonces, esas personas pueden estar expuestas a poder tener a una reacción anafiláctica. Entonces, es necesario que pase con el médico para que pueda evaluarlo y poder ver si es que se puede vacunar o no. Ya, nos llega otra pregunta. ¿Qué recomienda a una madre infectada por virus de la influenza que está dando de lactar? ¿Cómo me dijo? ¿Le repito la pregunta? Sí. Sí, por favor. ¿Qué recomendaciones daría a una madre infectada por virus de la influenza que está dando de lactar? Claro. Bueno, la lactancia normal, o sea, puede dar de lactar normal a su niño, pero o sea, puede tener, claro, como la influenza puede tener los síntomas que mencioné, dolor muscular, fiebre y todo eso. Entonces, lo recomendable es que después que pase los síntomas de esta enfermedad, pueda evaluarse primero con el médico y luego ya poder recibir lo que es la vacuna de la influenza. Usar estrictamente las barreras de protección, ¿no es cierto? Claro, ¿sí? Las barreras de protección y luego ser evaluado por el médico. El médico tiene que indicar cuándo puede vacunarse. Bien, licenciada, nos llega por el chat otra pregunta. ¿Los pacientes B24 se pueden vacunar? ¿24? ¿24 años? Sí. No. En el chat dice, ¿los pacientes B24 se pueden vacunar? B24. Sí, es un tipo de... Ya. Lo general es que tengan su inmunidad no tiene que estar debilitada, entonces lo que se le recomienda siempre para una vacunación es que los pacientes estén estables. Entonces tendría que pasar también por evaluación médica para ver si ese paciente puede vacunarse. Claro, porque se refiere a los del VIH. VIH, ajá. Ya, sí. Bueno, entonces previa consulta médica sí se pueden vacunar. Claro, previa consulta médica tendría que ser más que todo con los pacientes que están hospitalizados. Bien, licenciado. Ya no tenemos más preguntas, así que le agradecemos, licenciada, por su valiosa participación. Nos ha motivado, pues, a cuidar nuestra salud. Felicitaciones, excelente ponencia. Por favor, sus recomendaciones más importantes a todos los presentes. Bueno, a todo el personal mencionar, pues, ¿no? Cuando llegue ya la vacuna de la influenza, que ya estamos a épocas de poder recibirlo,
se acerquen al centro de vacunación para su inoculación, para poder así evitar la propagación de esta enfermedad y evitar la transmisión en nuestros pacientes que están vulnerables, ¿no? Así como esta enfermedad, existen otros tipos de enfermedades que podemos estar expuestos, así que invitamos a todo el personal de salud que se acerca al centro de vacunación a poder cumplir con todas estas diferentes tipos de vacunas que pueden recibir ellos. Bien, licenciada, por allí iremos. Gracias. Agradecemos también a todos los teleparticipantes y los invitamos a conectarse el día de mañana a la misma hora, donde tenemos un tema excelente para ustedes. Gracias. Y les recuerdo también que todos los temas que nosotros presentamos quedan colgados en la página web y canal de YouTube de Telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos.